Hola, ahora que estamos viviendo el espíritu fraternal de la Navidad, fin de año, estas fiestas conmemorativas, es bueno recordar qué significan. Significa una unificación en el mundo cristiano. Sin embargo, vivimos una civilización que se expresa de modo guerra, de modo ataque, de modo culturalmente rencor, revanchas, un sinfín de guerras. ¿Por qué? Porque hay una desobediencia a la herencia espiritual. Eh, Nuestro Señor, en la etapa final de, de su vida aquí, prácticamente final, porque sucedió justo después, fue detenido. Lo que sucedió en el templo, la limpia del templo, con los escribas y los fariseos, que son la facción actual sionistas, los que aún tienen esa economía no cristiana, sino de pueblo elegido, de pueblo de la nación, no del pueblo del conjunto de los cristianos en nuestra civilización. El conjunto de los cristianos sería hablar de América del Sur, Australia, del Norte, América del Norte, en fin, Europa, Rusia, donde haya cristianos, donde haya naciones donde el porcentaje de cristianos son la mayoría. ¿Y qué es lo que hace esa economía de unos pocos? Que es contraria, es enemiga ese espíritu que reside en nosotros, el espíritu de la verdad. Pero volviendo al qué pasó con nuestro Señor, porque fue justo después, fue detenido, enjuiciado rápidamente en una madrugada y crucificado. Eh, en el templo dio su discurso el Señor y vio cómo había un chico, según revelación de época, que es muy bonito leérselo, la limpia del templo, como un joven que él ya conocía fue injustamente vacilado por unos mm, judíos que jugaban a la hegemonía, supremacía de esta moneda. Entonces, en ese templo se sacrificaban entonces animales y había mercadeo y había cambio de divisas, de monedas. Y vio eso, cómo le engañaban a un chico. Y se indignó tanto que abrió las compuertas y salieron en tropel 100 bueyes. Fíjense, se llamaba el templo, un templo bien grande. Yo no sé si era el templo de Salomón, pero algo parecido, inmenso. Cuando sucedió eso, por el poder que ella demostró tener, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, con sus prodigios y milagros, en fin, muchos milagros, se asustaron. Vieron que ahí había un control, un dominio de ese poder que es la economía. Vieron los escribas y los fariseos que era un obstáculo para sus intereses económicos. El propio Jesús, a nivel material, porque hablamos, hay una disonancia cognitiva, una ausencia de lógica de este poder judicial, económico, de propiedad privada, de estos malhechores, listos de la clase, un pueblo elegido o los amos del cortijo, como dicen también, y que son el Club Bilderberg, y son sionistas, jesuitas, son gente que les gusta
trabajar desde la secesión de la nación. Entonces, fíjense la lógica en un mundo sensible, espiritualizado, o sea, que consigue erosionar el río a través de los siglos para comprender qué fue el mensaje de Jesús. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Hasta volver liso el suelo del río para que entendamos que con el paso del tiempo, el paso del agua, de muchísimas mentes que comprendieron esto y que han sido derrotados, hoy con el mundo digital lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir quitarle ese poder económico y devolverlo a las naciones cristianas y darle ejemplo a las demás culturas. Las demás culturas musulmanas, judías, que están equivocados, aún están esperando a Adán, fíjense, y hay a todas esas culturas, religiones que no son la verdadera. La verdadera religión unifica, unifica incluso la economía. Ese es el gran avance, el gran mensaje profético a lo largo de la historia, el último profeta, el cual no hemos completamente desmenuzado esa moralidad materializada, en la cual, claro, estos secesionistas, por eso hablamos de una economía diabólica versus cristiana. Esa es la situación. Y quiero que comprendan el significado, el concepto, que en un mundo dividido no se reina, se hace continuamente guerras a nivel económico, a nivel material. Y por supuesto no es la herencia verdadera espiritual, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el mundo cristiano se unifique y dé ejemplo a las demás culturas que están equivocadas. Empezando por los sionistas judíos, que no son los judíos en sí, sino estos que quieren hacer imperios a través de ataduras de autodeterminación política y hegemonías monetarias, cuando en la simplificación, en la normalidad, en la naturalidad, está el mensaje, porque es como los elementos. El sol, esa energía no se divide, es una. El aire no se divide, es uno. Respiramos el mismo aire en América que en Europa. Lo que es la anatomía, la biología, que es electroquímica, esa vibración. Os mando para que comprendáis el mensaje. Y todos los elementos funcionan así. La Tierra es una, es un mundo, es una civilización que se comporta a modo guerra, porque no se está haciendo desde la política esta sensibilización, esta pedagogía social, cultural, trascendental. Pero más allá de poner lo que es la religión, que cada uno la quiera o no la quiera, es para poner un verdadero orden a este caos. Porque tenemos orden superficial y caos permanente. Mientras no solucionamos los cristianos, que tanto les tienen gana estas personas. ¿Por qué? Porque el cristianismo es el espíritu de la verdad, es la verdadera fraternidad, es el verdadero mensaje de que Dios nos habita. Dios nos puede hacer comprender que existe una capacidad gregaria de los seres humanos, por eso nos gusta estar siempre acompañados, pero que existe un enemigo, una fuerza que se comporta pues de manera diabólica, malhechores, que no quieren que haya esta cohesión material y económica para que las naciones, pequeñas y grandes, o una grande abuse sobre una pequeña, el poder de una grande pueda y haga
esos abusos, en fin, llevarse todo lo que no es, lo que pertenece a ese pueblo. Aquí lo estamos viendo en España, lo que hacen las corporaciones, literalmente acabar con el sector primario. Lo hace esa economía de propiedad privada, secesionista. Todo gira, o buena parte, fíjense la ciencia, vivimos la ciencia del atraso en sanidad, en tecnología, incluso el mundo digital lo quieren atrincherar a su favor. No es una verdadera política. La ciencia atrasada, ahí hay que prestar bien y mucho atención en este nivel. En fin, estamos a 29, si no mal recuerdo. Pasen buen día. Feliz domingo. Nos seguimos fraternalmente con el espíritu de la verdad, porque 3 inseparables son 7, que no está mal comenzar desde este principio. 3 inseparables son 7. Número extraordinario en el espacio y tiempo, porque hablamos de comprender una dimensión espiritual, una mentalidad espiritual que es suprema y está para que se comprenda a nivel cósmico cuál es la vía del origen animal del ser humano, convertirlo en superhombre desde ese liderazgo, desde la supremacía moral y convertirlo en este orden político elevado, que es lo deseable y es lo que realmente busca toda mente coherente y lo que busca el ser humano, la voluntad de Dios, que es la que nos hace ser cada vez más pacíficos a nivel personal, nacional y mundial. Adiós. Bendiciones.